Gracias, Eduardo. Buenos días con todos. Presentes ante el Quinto Juzgado Nacional, a cargo del magistrado Víctor Alberto Cossera Acosta, a efectos de continuar con el desarrollo de la audiencia programada con relación al día de hoy. Razón, especialista de audio, brinda razón si todas las partes se encuentran presentes. Muchas gracias, señor magistrado, con su venia. Le informo que se encuentran todas las partes procesales, el Ministerio Público, el doctor Martín Felipe Salas Segarra, defensa Yankevin Sumarán Lino. También se encuentra el señor Yankevin Sumarán Lino. También se encuentra el doctor Jimmy Sotomayor, defensa del el señor John Edgar Aquino Jara. También se encuentra el investigado John Edgar Aquino Jara. Y también se encuentra el señor César Eugenio Orizano. Su defensa técnica sí se acaba de retirar, doctor, debido a que mencionó de que tenía una audiencia programada, motivo por el cual no podía estar presente. Ok, perfecto. A ver, número de resolución, por favor. 25, doctor. A ver, previamente, partes procesales, ¿desean ustedes la lectura de toda la resolución o solamente las partes de análisis y la parte resolutiva? Ministerio Público. Doctor, buenos días. Sí, espero que se me pueda escuchar. Lo que pasa es que hay ahorita una huelga. Sí, por parte del Ministerio Público, sí deseamos, por favor, que se nos pueda manifestar el tema del análisis y también de la resolución propiamente de la decisión de su jurisdicción. Gracias. Ok. El doctor Jimmy Sotomayor. Señor magistrado, solamente las partes más importantes, sin perjuicio de que nos notifiquen por escrito, ¿no? Ok. El doctor Martín Salas. Igualmente, señor magistrado, las partes más importantes y resaltantes de la resolución. Ok, listo. Sin perjuicio de que se les va a notificar por escrito para que ustedes vean lo que corresponda. ¿Ok? Ya. Número de resolución 25. Estamos hoy día en Lima, 11 de septiembre del año 2025. Autos vistos y oídos es materia de control judicial el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos contra Yankevin Sumarán Lino, John Edgar Aquino Jara y César Eugenio Aquino Jara por la presunta comisión de los delitos de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal, delito de colusión agravada por defraudación económica previsto en el artículo 384 y el delito de lavado de activos previsto en el decreto legislativo 1106 en agravio del Estado, así como lo expuesto por las partes en audiencia. Con relación al análisis de los hechos expuestos por el Ministerio Público y las absoluciones procesales, dentro del análisis de esta judicatura, se ha encontrado lo siguiente. Vamos a poner. Empezaremos primero con los presupuestos de la prisión preventiva. El artículo 268 del Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva procede solo cuando concurren tres presupuestos: graves y fundados elementos de convicción; 2, que la sanción a imponerse sea mayor a 4 años; 3, que exista peligro de fuga u obstaculización. Estos requisitos deben concurrir de manera conjunta y estar motivados en hechos concretos, conforme lo ha precisado la casación 626-2013 Moquegua, que además recuerda que la prisión preventiva es la... Segundo, sobre los elementos de convicción. El Ministerio Público ha presentado como sustento declaraciones de colaboradores eficaces, chats de WhatsApp, registros de llamadas y actas de allanamiento. Sin embargo, la investigación se encuentra aún, a mi criterio, en fase incipiente, lo que significa que la información aún no ha sido plenamente corroborada con medios objetivos.
Conforme a la casación 1445-2015 de Tacna, no basta la existencia de testimonios o declaraciones aisladas, sino que se requiere corroboración externa que permita inferir la comisión del delito y la vinculación del imputado. En este caso, no existen elementos directos que acrediten materialización de los delitos de colusión, lavado, ni tampoco organización criminal. Sobre el primer presupuesto, el Acuerdo Plenario 1/2019 precisa que los graves y fundados elementos de convicción no pueden equipararse a meras sospechas, sino que deben constituir un estándar de sospecha grave, revelado a través de medios de prueba objetivos y corroborados que permitan inferir razonablemente la vinculación del imputado con el hecho punible. Asimismo, el referido acuerdo plenario establece que la prisión preventiva no se sustenta en la certeza propia de la condena, pero tampoco en la ligereza de meras imputaciones o testimonios aislados sin corroboración. En el caso en concreto, la Fiscalía ha presentado principalmente declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, confesores sinceros y algunos registros electrónicos. Sin embargo, dichos elementos son indiciarios y no se encuentran debidamente corroborados, por lo que no alcanzan el estándar fijado por el acuerdo plenario antecitado. Otro punto. Presunción de inocencia y estándar de convicción. 3.1. Marco normativo y jurisprudencia. La presunción de inocencia constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 2, numeral 24, literal E de la Constitución Política del Perú. En el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho garantiza que toda persona debe ser considerada inocente mientras no existe una sentencia condenatoria firme dictada por autoridad judicial competente. En sede cautelar, la presunción de inocencia no se extingue, sino que le impone un estándar de convicción mínimo que el Ministerio Público debe satisfacer al solicitar medidas restrictivas de la libertad. El Acuerdo Plenario 1/2019 precisó que los graves y fundados elementos de convicción deben alcanzar el nivel de una sospecha grave sustentada en medios objetivos corroborados, verificables, siendo insuficiente basarse únicamente en sospechas simples, testimonios no contrastados o indicios aislados. 3.2. Aplicación al caso en concreto. En la presente causa, el Ministerio Público ha sustentado su requerimiento de prisión preventiva principalmente en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y confesores sinceros, conversaciones de WhatsApp y registros telefónicos, actas de allanamiento y documentos administrativos relacionados a licitaciones. Sin embargo, se advierte que estas pruebas son de naturaleza indiciaria y no cuentan aún con corroboración externa suficiente. Las declaraciones de colaboradores requieren verificación mediante actos objetivos de corroboración, conforme lo exige el artículo 158, numeral 3 del Código Procesal Penal. Los chats y comunicaciones telefónicas presentadas reflejan coordinaciones genéricas, pero no acreditan de manera directa ni inequívoca la comisión de colusión, lavado de activos ni pertenencia a una organización criminal. La imputación contra los investigados se encuentra en una fase preliminar, sin informes periciales concluyentes ni trazabilidad financiera sólida que permita sostener la existencia de un desbalance patrimonial atribuible a ellos. En este sentido, no se ha alcanzado el estándar de sospecha grave exigido por el Acuerdo Plenario 1/2019. La imputación se sostiene más en hipótesis investigativas que en evidencias verificadas. Por tanto, este juzgado considera que la aplicación de la prisión preventiva en el caso concreto vulneraría el derecho de la presunción de inocencia, al pretender imponerse una restricción de la libertad con base en elementos indiciarios aún no corroborados. Conforme lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bayari versus Argentina, la prisión preventiva no puede usarse como mecanismo de presión para obtener pruebas ni como una sanción anticipada, sino únicamente cuando existan fundamentos objetivos directos suficientes, lo que no ocurre en el presente caso. Cuarto, prognosis de la pena. Los delitos imputados tienen penas mayores a 5 años, cumpliéndose formalmente este presupuesto. No obstante, la casación 946-2019/nacional establece que la prognosis de pena no es suficiente por sí sola para justificar la prisión preventiva, debiendo analizarse en relación con los demás requisitos. Quinto, sobre el peligro procesal. El tercer supuesto para dictar prisión preventiva se refiere a la verificación de un riesgo real y concreto y fuga u obstaculización de la investigación. 3.1. Peligro de fuga. El Ministerio Público sostiene que los imputados carecen de arraigo domiciliario, laboral, patrimonial suficiente. Sin embargo, de la revisión de los actuados y lo expuesto en audiencia se advierte lo siguiente. En cuanto a Jean Kevin Sumarán Lino, cuenta con arraigo domiciliario en el distrito de Molino. Además, se acreditó su arraigo familiar al tener hijos menores de edad bajo su cuidado.
En cuanto al arraigo laboral, la defensa presentó contrato de locación de servicios y recibos por honorarios desde inicios del año 2024, que si bien son cuestionados por la Fiscalía, no se han desvirtuado con prueba en contrario. Con relación a John Edgar Aquino Jara, presentó contratos laborales vigentes, boletas de pago y constancias de participación en consorcios, así como prueba de arraigo domiciliario en Los Álamos, respaldado por actas de allanamiento, actas de constatación fiscal y testimonios vecinales. César Eugenio Orizano acreditó residencia en Huánuco junto con sus padres de edad avanzada y condición de salud, aportando certificados médicos y documentos domiciliarios. Asimismo, presentó constancias laborales y deudas bancarias en curso, lo que constituye indicio de arraigo económico. Estos elementos demuestran que los imputados mantienen vínculos reales con su entorno familiar, social y económico, lo que reduce significativamente el riesgo de fuga. La Fiscalía no ha acreditado con suficiencia que los imputados cuenten con medios económicos extraordinarios ni redes de apoyo para sustraerse de la justicia. Cuanto al otro extremo de peligro de obstaculización, el Ministerio Público refiere a la existencia de conversaciones de WhatsApp, transferencias bancarias y supuestos vínculos políticos con la congresista Elizabeth Medina. Sin embargo, dichos elementos son indiciarios y carecen de corroboración objetiva. Por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp no evidencian de manera directa un acto de coacción de testigos, sino expresiones ambiguas que deben ser sometidas a pericia. Las transferencias de dinero o una coinvestigada y en su declaración, si bien llama la atención, no constituye por sí mismo un acto de obstrucción, pues no se acreditó que ello haya alterado su testimonio. Respecto a las supuestas filtraciones de información desde el despacho congresal, no se ha demostrado que los imputados hayan tenido participación activa o directa en dichos hechos. Por tanto, no se acredita un acto actual, concreto y específico de entorpecimiento atribuible a los imputados. La mera posibilidad de que estos se comuniquen con testigos no resulta suficiente para sustentar la medida de prisión preventiva, conforme lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibi versus Ecuador y la casación 1445-2015 de Tacna, que exige hechos objetivos y verificables. En consecuencia, este juzgado considera que no concurren riesgos procesales reales y graves que justifiquen la imposición de la prisión preventiva. Los imputados han acreditado arraigos familiares, laborales y domiciliarios que reducen el peligro de fuga, y respecto al peligro de obstaculización, los hechos alegados por la Fiscalía no alcanzan el estándar de concreción exigido por la jurisprudencia nacional e internacional. Sexto, principio de proporcionalidad. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.5 de la Convención Americana obligan que la prisión preventiva sea excepcional y proporcional. El Tribunal Constitucional en la sentencia 728-2008 PHC/TC ha sostenido que el juez debe evaluar la idoneidad, necesidad, proporcionalidad de la medida. En este caso, idoneidad. La prisión preventiva no es idónea, pues aún no existen elementos corroborados. Necesidad. Existen medidas menos gravosas, comparecencia con restricciones, caución, impedimentos. Proporcionalidad estricta. El plazo máximo de 36 meses solicitado resulta desproporcionado, en tanto no se ha expuesto diligencias concretas que requieran tal extensión. Ahora bien, la prisión preventiva, al ser una medida cautelar que restringe el derecho fundamental a la libertad debe superar el test de proporcionalidad en tres bases: idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta, conforme lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en la sentencia 728-2008 PHC y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Chaparro Álvarez y Lapo Ñiguez versus Ecuador. (4.1) Idoneidad. La medida solicitada debe ser adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo, asegurar la presencia del imputado en el proceso y evitar la obstrucción de la investigación. En este caso, la Fiscalía sostiene que la prisión preventiva es idónea por la gravedad de los delitos imputados: organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Sin embargo, la sola gravedad del delito no garantiza idoneidad si los elementos de comisión no alcanzan el estándar de sospecha grave, dado que los indicios presentados son preliminares y carecen de corroboración suficiente. La medida no cumple plenamente con este requisito. Necesidad. La medida debe ser indispensable, es decir, no debe existir otra menos lesiva que logre el mismo fin procesal. El Ministerio Público no ha demostrado qué medidas alternativas como la comparecencia con restricciones, el impedimento de salir del país
o el arresto domiciliario sean ineficaces. Por el contrario, la defensa ha acreditado arraigo familiar, laboral y domiciliario de los imputados, lo que permite la aplicación de medidas sustitutivas para asegurar su sujeción al proceso. En consecuencia, la prisión preventiva no resulta necesaria, pues existen medidas menos gravosas que cumplen la misma finalidad. Proporcionalidad estricta. Finalmente, corresponde ponderar si los beneficios de la medida superan el sacrificio que implica para el derecho fundamental restringido. La prisión preventiva supone la privación de la libertad hasta por 36 meses, lo que constituye una afectación intensa al derecho constitucional de los imputados. En cambio, los beneficios para la investigación son inciertos, ya que los indicios son débiles y la investigación se encuentra, a mi criterio, en fase incipiente. En este balance, el sacrificio a la libertad personal resulta desmedido frente a los fines que se pretenden alcanzar. Conclusión del test. Aplicado el test de proporcionalidad, este juzgado concluye que la prisión preventiva solicitada no es idónea ni necesaria y menos aún proporcional, en sentido estricto, dado que los elementos de convicción no alcanzan el estándar exigido y existen medidas cautelares alternativas menos restrictivas. Séptimo, derecho a la libertad personal. El derecho a la libertad es la regla y la restricción la excepción. La Corte Interamericana en el caso Bayari versus Argentina y el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 987-2014 PHC/TC resaltan que las medidas cautelares deben ser razonables y motivadas. La investigación incipiente y la falta de elementos directos hacen que la prisión preventiva sea injustificada en este momento procesal. 7.1 Marco normativo. El derecho a la libertad personal está reconocido en el artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución Política de Perú, que establece que nadie será detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, y que la prisión preventiva no debe ser la regla, sino la excepción. 7.2 Jurisprudencia aplicable. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 987-2014 PHCTC, precisó que la prisión preventiva debe aplicarse solo cuando resulte estrictamente indispensable, pues lo contrario vulnera la presunción de inocencia y convierte esa medida en una pena anticipada. La Corte Interamericana en Derechos Humanos, en los casos Bayarri versus Argentina versus Perú, han establecido que la prisión de la libertad, corrigiendo esta parte, es casos Bayarri versus Argentina y J versus Perú, ha establecido que la privación de la libertad durante el proceso solo puede justificarse cuando existen motivos razonables y objetivos que acrediten riesgos procesales concretos. La Corte Suprema en la Casación 1445-2015 de Tacna señaló que los jueces deben motivar de manera suficiente la necesidad de restringir la libertad, considerando siempre que la regla es la libertad y la excepción la detención preventiva. 7.3. Aplicación al caso en concreto. En este proceso, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva por 36 meses contra los imputados. Sin embargo, los elementos de convicción son incipientes e indiciarios sin corroboración plena que permita superar el estándar de sospecha grave. Se ha acreditado que los investigados poseen arraigo familiar, laboral y domiciliario, lo que reduce significativamente el peligro. Y no se ha demostrado actos actuales de obstaculización, limitándose la Fiscalía a invocar conjeturas. En este escenario, la privación de la libertad por un plazo tan extenso basada en un estándar probatorio débil y una investigación aún preliminar supondría una vulneración al derecho fundamental de los imputados a gozar de su libertad personal durante el proceso, derecho que solo puede ceder frente a los riesgos procesales objetivos y graves. Conclusión. La aplicación de la prisión preventiva en el presente caso resulta desproporcionada y contraria al derecho de la libertad personal, ya que restringiría un derecho fundamental sin la concurrencia de los presupuestos legales y constitucionales necesarios. En consecuencia, corresponde optar por medidas cautelares alternativas menos gravosas, que garanticen la sujeción de los imputados al proceso sin afectar de manera razonable su fundamento. Se resuelve. 1. Declarar infundado requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra
Jan Kevin Sumarán Lino, John Edgar Aquino Jara y César Eugenio Jara. Orizano, doctor. César Eugenio Aquino Orizano, doctor. Orizano. Corrigiendo, es Orizano. Por la presunta comisión de los delitos de organización criminal previstos en el artículo 317 del Código Penal, delito de colusión agravada por defraudación económica previsto en el artículo 384 y el delito de lavado de activos previsto en el decreto legislativo 1106 en agravio del Estado. Dos, dictar en su lugar la medida de comparecencia con restricciones contemplada en el artículo 288 del Código Procesal Penal por el plazo de 24 meses bajo las siguientes reglas de conducta. A. No ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial. B. Concurrir mensualmente al juzgado a registrar su control biométrico. C. Abstenerse de comunicarse con testigos y coimputados. D. Prestar caución económica ascendente a la suma de 10.000 nuevos soles cada uno. E. Impedimento de salida del país. 3. Notifíquese a las partes procesales. Notificar a la Fiscalía. Sí, señor magistrado, interponemos recurso de apelación contra la resolución 25 en todos los extremos. Solicitamos que se pueda emitir los audios correspondientes para responder conforme al plazo legal. Gracias. Téngase por interpuesto recurso de apelación, condiciones del mismo, que dentro del plazo de ley sea fundamentado bajo apercibimiento de que sea declarado inadmisible, para lo cual se le va a notificar toda la resolución a la casilla electrónica para que usted tenga el tiempo de ley. Notificado el doctor Jimmy Sotomayor. Señor magistrado, conforme con la resolución en todos los extremos, menos en el extremo del monto de la caución. Solo sobre ese extremo interponemos recurso de apelación, señor magistrado. Por lo demás, conforme. Muchas gracias. Ok, téngase por interpuesto recurso de apelación en el extremo de la caución, condiciones del mismo, a que dentro del plazo de ley sea fundamentado bajo apercibimiento de que sea declarado inadmisible. El doctor Martín Felipe Salas Segarra. Conforme, señor magistrado. Ok. El doctor Eduardo. Juan Carlos Ticona Castro, doctor. Carlos Ticona está presente. No, no, doctor, se acaba de Ya. conectar de nuevo. Igualmente, por favor, notifícalo por casilla electrónica. ¿Ok? Correcto, doctor. Doctor, Listo. buenos días. Está presente el señor César Eugenio Orizano. Señor Sí, doctor. César Eugenio Orizano, he dispuesto que por ahora se le va a conceder a usted una, se ha declarado infundada la prisión preventiva, se está disponiendo una comparecencia con restricciones, se le va a notificar a su abogado para garantizar su derecho de defensa. Usted ha estado presente, ha escuchado mis razones, en ese sentido coordine usted con su abogado para efectos de que haga lo que corresponda. ¿Ok? Bueno, ahora sí, damos por terminada la presente audiencia, por cerrada la grabación de audio y video. Que tengan ustedes un buen día. Gracias a todos. Buen día. Gracias, buenos días.